La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Susana Estés de la Garza, ambientalista, está con nosotros. Susana, un gusto saludarte en el estudio. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal, Juan? Marcela, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Gracias, Aquí Susana. andamos. Y bueno, pues para que nos des tu opinión, y es el tema de la pregunta del día, de la prohibición de las bolsas de plástico en comercios a partir de 2020 en el estado de Coahuila. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Es una buena medida? ¿Es una mala medida? Porque actualmente esas bolsas sirven para depositar la basura y así entregarla a los camiones recolectores. ¿Cuál es tu opinión como ambientalista, Susana? Sí, Juan, yo creo que nos hemos vuelto demasiado cómodos y que todas estas bolsas podemos dejar de utilizarlas. Yo siempre me remito a hace unos años cómo es que vivíamos sin todas estas bolsas. Y aun cuando actualmente las bolsas las utilizamos a lo mejor para el bote de la basura de la cocina, pues nos podemos poner un poquito creativos y forrarlos con periódico. El problema es todo este plástico de un solo uso. Todavía si estamos dándoles un segundo o un tercer uso a las bolsas, todavía en cierta manera estamos reduciendo el impacto. Pero hay que pensar de qué manera podemos dejar de utilizar todo este plástico e irnos hasta las consecuencias que estamos viendo ahora a nivel mundial en lo que se convierte en plástico. El plástico como tal no solamente lo encontramos en las carreteras, no solamente lo vemos por toda la ciudad contaminando y dando mal aspecto, sino que eventualmente se degrada, se descompone en microplásticos que entran a la cadena alimenticia y que está provocando todo este caos en los mares, en los océanos, y que además se nos regresa a través de los alimentos. Entonces, si nos da una poca de flojerita pensar qué podemos hacer en lugar de usar bolsas, pues vamos a remitirnos a pensar en nuestra propia salud. Hay un comentario precisamente a propósito de ello que nos hace llegar Mercedes Castro. Dice, ok, vamos a suponer que se prohíben las bolsas de plástico. ¿A dónde vamos a echar la basura? ¿Qué otras opciones tenemos? Sobre todo si tomamos en consideración que no hay una verdadera cultura ambiental ni en la laguna ni en México. No tenemos la costumbre de separar los residuos que son orgánicos e inorgánicos. ¿Cuál es la recomendación? Pues la cultura la creamos entre todos, entonces tenemos que empezar por lo que uno mismo hace, lo que uno hace como persona, lo que decides consumir y qué vas a hacer con tus residuos. Opciones tenemos muchas, mira, la cantidad de residuos que sacamos se pueden reducir a un mínimo si separamos los reciclables y los entregamos a un recolector, a uno de los tantos pepenadores o recolectores que sobreviven y viven de esto. Entonces, no solamente tenemos la oportunidad de disminuir el impacto ambiental, sino también extenderlo hacia un impacto social positivo y ayudar a otras personas. Entonces, si nosotros separáramos todos estos reciclables, pues entonces se disminuiría hasta un 50% de la basura. Entonces, ya de entrada no necesitamos tanta bolsa ni necesitamos un volumen tan grande en las bolsas que estamos utilizando. Entonces sacamos pequeñas cantidades de residuos y de esa manera pues estamos cumpliendo en lo ambiental, pero también en una meta personal, y al hacer esto pues estamos generando cultura y vamos caminando, ahora sí que con el ejemplo y invitando a las personas donde trabajemos, en la casa, en donde nos desarrollemos, cada quien y uno de nosotros podemos ir actuando de esta manera. Yo veo muy positivo el que vayan a prohibir las bolsas. En otros países ya lo están haciendo, en otros estados, en otras ciudades ya lo están haciendo, y créeme lo que la gente sobrevive. O sea, no pasa nada si tienes menos bolsas de plástico. Es que luego, Susana, buenos días, Marcela Pámanes. Buen día. De pronto, estas son necesidades creadas, ¿no? Y yo regreso al tema de cuando éramos pequeñas y que las mamás no ponían la basura en bolsas de plástico, sino las ponían en los botes de basura que forraban con papel periódico para que no se humedeciera, porque finalmente los lixiviados siempre están presentes. Pero pues es que también antes
antes la basura la recogían todos los días, no era el servicio terciado. La circunstancia era distinta, pero luego se las ingeniaban para poder hacer las cosas con un poco de sentido común, que eso es lo que nos viene faltando. Susana, fíjate que ayer que platicábamos al respecto, de pronto yo recibí una llamada telefónica en este mismo espacio y ya en lo particular, y me decían de la creación de una empresa que se me hace muy interesante, que estará recogiendo los residuos que estarán siendo desechados, pero ya una vez separados, para que realmente valga la pena la separación, porque creo que una de las justificaciones más importantes que se ha puesto en los últimos tiempos es que revuelve toda la basura, y que entonces cuando llega ya finalmente a su destino final, pues ni la separa ni nada, y entonces todo va a estos lugares donde se entierra la basura, y lo mismo es plástico, que aluminio, que cualquier otro, que cartón, que cualquier otro de estos materiales que podrían ser reutilizables. ¿Valdrá la pena, Susana, un esfuerzo de esta naturaleza y pagar, además de lo que se paga por pasa? Claro, es una decisión personalísima, para que no haya confusiones, ¿no? Un servicio de esta naturaleza. Yo creo que no se debe pagar de extra, Marcela. Yo creo que todos tenemos la capacidad de separar los reciclables. Digo, no tiene mayor ciencia. Y lo que sí te digo es qué pasa, para qué va a separar si nosotros le estamos pagando prácticamente por kilo para enterrar todo ese residuo. Hay una cuota bastante alta que paga nuestra ciudad para que todos estos residuos vayan y se entierren. Entonces es perverso este contrato, porque no tiene ningún incentivo. El relleno sanitario pertenece a PASA y por lo tanto su negocio está en enterrar la basura. Ajá. Así es que... Entonces entre más volumen, mejor. Claro, entonces también es un tema de desidia y de indiferencia en general en la población, y permítame, perdóname por ser tan dura, pero eso es la verdad. O sea, no nos cuesta absolutamente nada separar los reciclables y entregarlas a un recolector. Pagar adicional me parece que va a ser todavía más difícil, va a ser cuesta arriba, cuando tenemos otras opciones. Si vas a un supermercado, en algunos de estos supermercados como Walmart, o como H-E-B o como el Super, ya te da la opción de poner tus residuos reciclables y lo puedes hacer sacándolos de tu casa, y lo puedes entregar a los recolectores, y luego hay tapatones, y luego hay un montón de opciones que tenemos. O sea, tenemos que vencer la desidia, y esto lo podemos hacer si visualizamos el impacto tan fuerte que está teniendo el plástico en todo el planeta. Ahora, por otra parte, Susana, ¿cuál es la situación que tú ves en cuanto a la contaminación del aire, el agua y el suelo en la laguna, tomando en consideración que es un tema que está adquiriendo amplia relevancia a nivel mundial y a nivel nacional, sobre todo por los altos índices de polución que se están registrando? Yo creo que esto se está poniendo más, digamos, de moda, porque estamos teniendo mayores datos. Con todo este tema de los satélites y el Big Data, y cómo se están generando algoritmos para conjuntar las diferentes capas de información que vienen desde satélites, el tráfico, el propio clima, todo esto arroja un resultado de la calidad del aire, y entonces se está haciendo pues más común, ya lo podemos ver con más frecuencia y mejor, de una manera más amigable, lo podemos ver hasta en los celulares. Entonces es cuando nos estamos dando cuenta que realmente el aire que respiramos está mal. La norma mexicana es laxa, es una norma mucho más laxa que otras normas internacionales, y aún así hay muchos días, específicamente en Torreón, que rebasamos la calidad del aire, y bueno, hay mucho que hacer, Juan, Marcela. Solamente estamos midiendo las partículas menores a 10 micras, cuando en realidad tendríamos que estar teniendo informes diarios y en tiempo real de 5 contaminantes criterio. Y se consideran, o la ley las está considerando como contaminantes criterio, justamente por las afectaciones a la salud. Entonces hay mucho trabajo que hacer en lo personal, en divulgación y en difusión en este tema. ¿Qué tan confiables son las unidades de monitoreo ambiental que hay en Torreón? Es que no son unidades de monitoreo ambiental, solamente miden partículas menores a 10 micras. Son manuales.
cuando las estaciones ya tendrían que ser automáticas y, como te digo, midiendo estos 5 parámetros, no solamente las partículas. Entonces, sí nos falta mucho por hacer. Y además de que, Juan, o sea, los reportes se hacen una vez a la semana, se hacen a posteriori. ¿Para qué te sirve? O sea, te sirve como datos estadísticos y a lo mejor para dar investigación, pero en realidad el aire lo tendríamos que estar conociendo y sabiendo en tiempo real. Y la calidad del aire no es la misma en el norte que en el sur, que en diferentes sectores de la ciudad. Entonces tendríamos que tener esa capacidad de saber cuál es la calidad del aire en un momento dado, en un espacio, en un sitio determinado. Salvador Carranza se comunica y dice: yo acostumbro a ir al Cerro del Cristo por las mañanas, en la madrugada, me gusta ver el amanecer y me preocupa ver en la ciudad una capa de nata gris que se ve y arriba se ve el cielo azul. ¿Me podría informar, Susana, de qué es? Pues esto es una inversión térmica. Entonces, por el aire más frío durante la noche, durante la madrugada, que es una característica de los desiertos, pues entonces la capa contaminante se queda flotando. Esa capa se dispersa hasta que hay una mayor cantidad de radiación solar que genera estas capas de convección y entonces empiezan a circular todos los contaminantes. Pero sí es notoria esta capa, y es peor cuando va entrando uno a la ciudad de Monterrey, donde prácticamente se están ahogando con este tema también de la contaminación ambiental. Entonces yo creo que es interesante, es muy importante que se esté poniendo sobre la mesa el tema de la contaminación del aire, para entonces plantear qué es lo que sigue. Necesitamos, como te digo, más información, divulgación de este tema, pero también apretar las tuercas en el tema de cómo lo vamos a mitigar, cómo vamos a responder ante esto, cuántos árboles tenemos que estén mitigando este tema de las partículas, qué estamos haciendo con la verificación de vehículos, cuáles controles está ejerciendo la Federación en las empresas de gran calado para que se disminuyan las emisiones y la contaminación. Uh-huh. Ayer dábamos cuenta de dos notas preocupantes. Una que publicaba Vanguardia de que Monclova estaba en tercer lugar a nivel mundial en cuanto a contaminación, tercer lugar a nivel nacional en cuanto a contaminación del aire, y otra nota que hablaba que en las 3 unidades de monitoreo ambiental de calidad del aire en Torreón, pues una estaba en nivel bajo y las otras 2 estaban en nivel regular. En este sentido, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para aminorar las repercusiones de la baja calidad del aire? Bueno, en primer lugar, el dato de la ciudad de Monclova estaba equivocado, ya lo corrigieron, tuvieron ahí un problema con la estación automática y la secretaria Glantina Canales justamente hizo una aclaración sobre este tema. Ya las lecturas que les está dando ya son lecturas, digamos, que caen en los parámetros normales. Sí, la verdad es que hicieron un escándalo lo que estaban reportando, muy altas las emisiones. En Torreón, como te digo, solamente se miden las partículas menores a 10 micras, y en cuanto a lo que podemos hacer, nosotros pues son un montón de cosas. O sea, desde la movilidad no motorizada hasta asegurarnos de plantar más árboles, porque estos disminuyen pues las partículas, ayudan a atraparlas, disminuyen el ruido también, te dan mejor hábitat, te dan mejor temperatura. Tienes mejor temperatura, pues entonces estás utilizando menos energía y por lo tanto se queman menos combustibles fósiles. Es decir, todo está relacionado. En la otra parte, por ejemplo, de los vehículos, pues traerlo verificado. Cualquier carro produce emisiones y contaminantes, pero las puedes disminuir si tu carro lo traes afinado, si lo traes con los parámetros funcionando como debe ser tu vehículo. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Pues básicamente estar consciente de que cualquier actividad humana que se haga
tiene efectos y repercusiones sobre el medio ambiente. Ajá, pero bueno, esto es a nivel personalísimo, ¿no? Que ahí es donde tenemos que empezar, porque realmente ojalá que pudiéramos modificar mucho de lo que está afuera y de las políticas públicas que rigen el tema del medio ambiente, pero no ocurre esto, desgraciadamente. Y entonces al no ocurrir, lo que nos sucede es que no hay una impunidad tremenda de quienes violan y atentan contra lo que ya está legislado en materia de medio ambiente. Creo que por ahí también tendríamos que empezar, independientemente de lo que cada quien haga, es exigir que no haya pero ni un milímetro de impunidad en este tipo de temas, y que quien esté contaminando de una manera tan inhumana, tan agresiva para el planeta, pues sufre las consecuencias y el cierre inclusive de algunas empresas que no se tocan el corazón en aras de su productividad. Así es, Marcelo, estoy totalmente de acuerdo en lo que estás planteando. Y hay situaciones en las que dicen es solamente polvito. Pues no es solamente polvito, porque luego resulta que eso es lo que se conoce como la fracción respirable, y que ese polvito y estas partículas menores a 10 y a 2.5 micras resulta que entran hasta los pulmones, entran hasta los alvéolos y ya están en el torrente sanguíneo, causando disrupciones hasta a nivel DNA. Ese es verdaderamente el problema. Entonces sí, por eso es la legislación, por eso son las normas y por eso es que se tienen que aplicar. Muy bien, Susana Esténz de la Garza, ambientalista, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Muchas gracias, saludos. Buenos días.